Continuamos con los trabajos que nos convoca este seminario internacional sobre la defensa de los derechos político-electorales indígenas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla y vamos de inmediato a la última mesa redonda que nos convoca en esta oportunidad, este seminario internacional. Gracias por seguirnos a través de Plataforma Electoral y a través de YouTube, a través de las diversas plataformas digitales del Tribunal Electoral. La mesa redonda, el peritaje antropológico como prueba en materia electoral. Conforman este panel la antropóloga social, la doctora Artemia Fabre Sarandona. Damos también la más cordial bienvenida al investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Rubén Orantes García. Nos acompaña el defensor público electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Eginardo Hernández Andrés. Para moderar esta mesa se encuentra la defensora pública electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral, la maestra Atzimba Citlali Alejos Arredondo. Vamos a ceder el uso de la palabra a la moderadora de esta mesa, el peritaje antropológico como prueba en materia electoral. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que se encuentren ustedes el día de hoy aquí con nosotros, que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Me da mucho gusto ver caras conocidas y bueno, pues nada, me siento muy honrada de estar aquí como moderadora en esta mesa. Esta mesa lleva como nombre el peritaje antropológico como prueba en materia electoral. Me parece que será una mesa, tiene perfiles muy completos y les comento a los ponentes que tienen 15 minutos para realizar sus exposiciones y bueno, y posteriormente, después de las exposiciones, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Me permito en un primer momento presentar a la doctora Artemia Fabre Sarandona, quien es presidenta del Diálogo y Movimiento Asociación Civil. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, con especialización en Antropología Jurídica y Religión. Desde el 2012, coordina el proyecto de intervención para la excarcelación de hombres y mujeres indígenas en el estado de Campeche. Asimismo, es consultora y docente en peritaje antropológico aplicado a personas indígenas y sus pueblos. Coordina y es docente en varios cursos para servidores públicos en materia de peritajes antropológicos y pueblos indígenas e interculturalidad, racismo y discriminación. Es miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y de la Red Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas, entre otras. Y asimismo es docente e investigadora a nivel licenciatura, maestría, posgrados y diplomados especializados en universidades nacionales e internacionales. Doctora, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación de estar acá con todos ustedes. Te pido que me avises, ya que… voy a quitar esto. Más fácil, ya que hablar sobre peritaje antropológico generalmente es un tema que no se conoce y más aún de difícil comprensión por los temas que voy a ir abordando y espero que mi presentación vaya siendo lo suficientemente clara para hablar de esto. Okay. Bueno, antes de abordar lo que es el peritaje en sí, lo que quisiera yo es mostrar el marco, digamos, jurídico en el cual podemos sustentar la existencia de los peritajes antropológicos. Entonces, dada el tiempo, no voy a abordar los temas, no soy además abogado, pero los temas jurídicos no son de uso exclusivo de los abogados, sino de todas y todos nosotros tenemos la obligación de conocerlos
para hacer uso de ellos, ya sea para defendernos o ir en contra de alguien, ¿no? Es decir, pero es bien importante siempre saber nuestros derechos y nuestras obligaciones, y también cuando algo que no se cumple, pues implican sanciones, ¿sí? Entonces, hay varias cuestiones que son importantes. Tenemos como antecedente en 1957 el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, que posteriormente cambia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que México ratifica en 1989 y a la fecha sigue funcionando. Yo supongo que la mayoría de los presentes conoce el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Si no lo conocen, sugiero que realmente lo conozcan. El INI, en su época, que ahora es la CDI, hizo una publicación bastante buena, muy accesible para la lectura comentada de este artículo, y que me parece que es sustancial para poder hablar de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Los temas que nos interesan es el artículo 5 y 10 fundamentalmente. Luego está la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, Declaración Universal de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en varios artículos, pero mencionaremos solamente el 8 y el 15. Posteriormente tenemos las recomendaciones de los relatores, el primero que fue Rodolfo Stavenhagen, en el 2003, punto 186, y posteriormente tenemos ya otros relatores, y que son importantes conocer estos documentos que nos hablan por país y en general sobre la situación de los pueblos indígenas. En nuestra Constitución ya se ha mencionado el artículo 2 constitucional, que es en el 2011. Después tenemos el artículo primero de la Constitución, perdón, el artículo segundo de la Constitución 2001, ahí está equivocado, tuve un error de dedo. El otro es el artículo 1 constitucional en el 2011. No me voy a referir a todos estos, pero sí es importante que vayamos conociendo que en los códigos de procedimientos tenemos elementos. Este trabajo que ustedes están viendo tiene como ejercicio las acciones penales. Entonces, como ejercicio es ir viendo en cada estado cuáles son los elementos que nos permiten hablar de derechos de los pueblos indígenas. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar para procesos electorales? Ir a la ley sobre procesos electorales, conocer las leyes, conocer estatutos, conocer códigos, y actualmente que nos acaban de proporcionar el protocolo de actuación y el manual, que nos hacen una síntesis de todo aquello que nos puede servir y está específico a pueblos indígenas. Bueno, voy a continuar con este ejercicio, voy a pasar rápidamente los artículos. No soy muy buena con esta cosa de los movimientos, pero bueno, después tenemos, y me pidieron que yo hablara para qué sirve el peritaje antropológico. El peritaje antropológico es un instrumento, un dictamen que se usa en controversias judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando hay un conflicto que se dirime en el ámbito de la justicia nacional, por decirlo así, y requieren que un tercero, venga a hablar y a dar una opinión calificada, como nos lo mostraba anteriormente el magistrado, ya se me olvidó su nombre, José Luis Vargas, que nos hablaba del amicus y del peritaje. Es decir, son dos elementos que le sirven al juzgador para allegarse de información
que no conoce porque no es su materia. Entonces, el peritaje sirve justamente para el sistema de justicia nacional e internacional. ¿Por qué hablamos en internacional? Porque ya tenemos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Derechos Humanos peritajes antropológicos en materia sociocultural que están hablándole a las cortes internacionales y a las cortes nacionales sobre temas referidos a pueblos indígenas o a diferencia cultural. Y la otra cuestión que el peritaje sirve y que es materia en este momento, en este seminario, es que el peritaje sirve para pueblos y comunidades indígenas. Y ese es uno de los elementos que ha sido importante y que está siendo utilizado por los propios pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos agrarios, por ejemplo, derecho a la consulta y derechos electorales. Entonces, este tema del peritaje antropológico, aunque para algunas gentes no es un instrumento idóneo y personalmente considero que no, y lo voy a decir, no debería de existir el peritaje antropológico. ¿Por qué no debería de existir? Porque deberíamos todos los mexicanos conocer a todos los pueblos y comunidades indígenas, sus culturas, su tradición, y no tendríamos por qué tener peritajes que nos digan quién es ese otro mexicano. Pero como esa no es la realidad, entonces el peritaje antropológico puede ser una herramienta muy útil para mostrar la diferencia cultural y erradicar la discriminación y el racismo. Si no es utilizado bajo esos términos, pues yo no estoy de acuerdo en el peritaje. Esa es una postura de muchos antropólogos que trabajamos en este sentido, donde se hable sobre diferencia cultural. Espero que en unos años estemos sentados aquí, o ya no esté yo, ¿verdad? Y digamos, qué bueno que ya no existen los peritajes antropológicos. Por otro lado, el instrumento del peritaje en sí como dictamen, como bien nos lo dijo el magistrado Vargas, es para allegarse de información que no conocemos porque no somos especialistas. Entonces, esperaríamos que en unos años solo se ocupe el peritaje en cuestiones muy puntuales de algo que realmente no estamos entendiendo y que necesitamos ayuda de otros. Bueno, entonces, este es un instrumento para ustedes que lo pueden usar, que es muy bueno utilizarlo. Se ha estado utilizando el peritaje ya con éxito en materia colectiva. Hay varios peritajes en este sentido en los pueblos yaqui. Ya tiene peritajes, ok. No me va a dar tiempo de hablarles de todo lo que les traía, pero bueno, creo que las cosas que espero que les vayan quedando les sirvan y con muchísimo gusto estoy aquí para mayor información. Los yaquis, los tarahumaras, también se han utilizado en materia de género para mujeres, como el caso del campo algodonero, es decir, se utiliza y también están utilizados para los procesos electorales y aquí habría que decir que en Oaxaca desde los 90s se utiliza el dictamen antropológico para dirimir conflictos en procesos electorales y muchos de estos peritajes también fortalecieron la posibilidad de que se incluyeran en los procesos electorales usos y costumbres.
Entonces, el peritaje sí tiene un uso y puede ayudar a la, digamos, dilucidar la existencia de una diversidad cultural, de formas de organización social diferentes, de que existen sistemas normativos, es decir, sistemas jurídicos, donde hay normas, hay procedimientos, hay sanciones y hay formas de elección propia. Y lo propio no necesita ser que alguien venga a decirnos, por ejemplo, si son o no sistemas de elección de la época antes de la colonia o desde la colonia. No. ¿Qué es lo que hoy contemporáneamente los pueblos y comunidades indígenas están formulando, están trabajando, están generando sus propios procesos? En algunos casos, los peritajes se piden porque hay comunidades que quieren regresar a sus propios sistemas y no hay credibilidad de eso. Entonces, un peritaje en ese sentido ayuda muchísimo para mostrar cómo el sistema de organización interna existe y ahí está. Y el regreso es posible. ¿Sí? Entonces, serían estos los elementos que son importantes. Perdón que ya no les pasé la presentación porque no me iba a dar tiempo, pero lo que también es importante, y quiero terminar con esto, que el peritaje antropológico muestra prácticas culturales diferentes de sujetos y colectivos que pertenecen a pueblos indígenas y que significa culturas diferentes, y que tenemos que mostrar aquello que no entiende el juzgador. Y el otro elemento que me parece importante resaltar es que el dictamen antropológico no puede resolver ni la aceptación de la diversidad cultural, ni tener éxito en su utilización en la sentencia, en la medida que las barreras ideológicas de asimetría y la no existencia de puentes de comunicación y entendimiento no se manejen de manera conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que y me encantó oírlo de varios de los magistrados, decir, sí, somos ignorantes en materia de diversidad cultural. Esta aceptación es enorme. Están aceptando, como cualquier otro mexicano, que no conoce. Pero lo que sí es importante decir es que el trabajo que tienen que hacer las comunidades en conjunto con instituciones como la que aquí tenemos presente, que es el Tribunal Electoral y la Defensoría, en este sentido, es que hay voluntad de trabajar en conjunto. La barrera es enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su brillante participación. Y sí, efectivamente, el peritaje antropológico es un medio de prueba, como bien lo comentamos, como bien se titula esta mesa, y es un instrumento que se utiliza para controversias legales, es un medio de apoyo para los jueces o los magistrados electorales. Y bueno, a continuación escucharemos al doctor José Rubén Orantes García, quien es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en antropología social por el CIESAS Sureste Occidente, cuenta con estudios de especialización en problemas ambientales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, y el doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es investigador del Centro de Investigaciones sobre Chiapas y la Frontera Sur. Miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Asimismo, ha realizado investigaciones acerca de los sistemas jurídicos y peritajes antropológicos entre los huicholes de Jalisco,
purépechas de Michoacán, tzotziles y tzetzales de Chiapas. Tiene el uso de la voz, doctor. No, está bien, gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Por ahí he visto caras de paisanos de Chiapas. Pues un saludo para todos ellos y para todos ustedes. Yo realmente quiero iniciar esta charla breve acerca de las experiencias sobre los peritajes que he realizado, sobre todo los últimos en Chiapas, en el estado de Chiapas, y quiero hacer alusión a lo que decía el licenciado Jesús Fuentes Blanco sobre la ignorancia hacia los pueblos indígenas, pero a nivel internacional. Pues yo quisiera hablar de la ignorancia de los pueblos indígenas a nivel local. Es muy triste, retomando lo que decía la doctora Artemia Fabre, que los peritajes sean para solicitarnos a los antropólogos para entender si esos pueblos originarios son realmente originarios, si realmente han habitado esos lugares desde tiempo atrás, si realmente hablan una lengua, si son pueblos indígenas, y un montón y un sinfín de adjetivos y características que rayan en una total ignorancia por parte de autoridades que deberían de tenerlas. Sin embargo, a mí como antropólogo me ha dado la riqueza de al ir, por ejemplo, con celtales, tzotziles, choles, tojolabales, etcétera, o huicholes, conocer de cerca sus problemáticas y resolverles a partir de un peritaje, o tratar de resolverles a partir de un peritaje. Una de las primeras cosas que hay que reconocer y para luchar en contra de esa ignorancia es el reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas de todo México. Yo creo que deberíamos de partir de ello y con base en este sentido cambiarían mucho las cosas. Ya dejar de hablar desde una perspectiva colonialista de usos y costumbres, o de gente costumbrista, o de gente que tiene unas formas casi no sé, sacadas de un cuento de dimensión desconocida, de cuestiones jurídicas, y que no logran entender que tienen autoridades tradicionales todos estos pueblos. Por ejemplo, entre los huicholes, entre los choles de Chiapas, ellos no sabían, por ejemplo, que tienen autoridades tradicionales, porque las mismas autoridades civiles, las mismas autoridades estatales, federales, les han propiciado que las desconozcan. Sin embargo, ellos tienen autoridades muy importantes para resolver sus problemas. Da la casualidad que en Chiapas, en los municipios con menos presencia de las autoridades tradicionales, es en donde más se violentan donde hay más problemas, hacia los derechos humanos, hacia las comunidades indígenas y donde hay más problemas agrarios. Bien, otra de las cuestiones que también podemos hablar de Chiapas es una enorme militarización del estado de Chiapas, y no sé si todos ustedes en sus comunidades las estén experimentando, pero esto también es muy grave y ha ocasionado, más que pacificación, una actitud violenta hacia los pueblos y comunidades indígenas. La falta de respeto hacia sus tierras, la falta de respeto hacia sus ejidos es condición importante para que nosotros seamos llamados como peritos antropólogos a tratar de resolver o a dar una visión pues amplia acerca de eso. Bien, para hacer un peritaje, si Artemia no le dio mucho tiempo, pero le complementaría, pues yo lo que hice fue armar un equipo multidisciplinario para realizar un peritaje antropológico, entre antropólogos, sociólogos, lingüistas y sobre todo historiadores. Esto es muy importante. Los historiadores nos dieron las herramientas para detectar la razón que tenían los demandantes en un ejido de Chiapas. Y eso dio como resultado que con un documento histórico que fue encontrado, ahora sí que de manera, ahora sí que por suerte, fue así que se le dio la razón a una de las partes. Bien, además también
es importante realizar etnografía, realizar entrevistas a profundidad a las partes, sobre todo a las partes que están implicadas en un conflicto, porque muchas de las veces el peritaje se hace únicamente dirigido a una de las partes. Pues en este caso hay que tocar y retomar a las partes en conflicto. Es difícil, pero es importante. En mi caso, tuve que tomar hasta otros actores que estaban inmiscuidos en la problemática agraria de un municipio. La Iglesia Católica, partidos políticos, presidente municipal, presidencia municipal, comisariado ejidal y también la parte quejosa, así como la otra parte. Zapatistas o no zapatistas tienen que entrar dentro del peritaje. Uno no debe limitar este tipo de cuestiones para realizar un peritaje. Y a veces se nos conflictúa la entrada a los municipios, pero bueno, uno debe de ser abierto y de esclarecer y de hablar con la voz de la verdad hacia los pueblos para darles a conocer que uno lo que tiene que hacer y está haciendo es dar un punto de vista profesional para que se ejecute y se ejerza la justicia, sobre todo darle los conocimientos a autoridades desde el sistema jurídico mexicano que a veces no las tienen o en gran medida no las tienen. Bien, este tipo de detalles da como resultado, y este tipo de detalles del reconocimiento de los sistemas jurídicos, yo lo recalco, daría como resultado el reconocimiento también de muchos problemas que ustedes tienen actualmente, ¿sí? O sea, muchos de los problemas que se vienen a presentar aquí, que se presentaron en la mesa anterior, podrían ser resueltos desde el reconocimiento de esos sistemas jurídicos y desde las autoridades tradicionales. Esto es importante. Bien, entonces con todo esto, pues el peritaje antropológico, si bien, como les decía inicialmente, es un estudio que de repente le va a dar claridad a las autoridades, pero también es importante reconocer que esos peritajes sean tomados en cuenta y sean leídos por las partes. Yo siempre que hago un peritaje, lo que hago es sentar en una mesa primero a una de la parte quejosa y les leo el peritaje y a otra también. No sé si haga bien o mal, pero deben de conocer los peritajes estas partes, porque luego cuando uno no trabaja con la verdad, los mismos pueblos empiezan a decir, ese antropólogo miente, ese antropólogo no dice la verdad y entonces estamos mal. Yo creo que también nosotros como antropólogos manejamos una cuestión ética, una cuestión también de sensibilidad, como se decía aquí, para desarrollar nuestros peritajes a nivel, en este caso, del estado de Chiapas. Cuando nos llaman, ahí estamos. Y bueno, a mí, a diferencia quizá de lo que decía Artemia, de que sí, realmente el peritaje no debería de existir, y estoy de acuerdo, pero a mí lo que me gusta de hacer en el peritaje es conocer a los pueblos, conocer esas diferencias jurídicas y reconocer una hipótesis que yo he manejado desde tiempo atrás, el hecho de que todos ustedes y muchos pueblos tienen sistemas jurídicos particulares y que tienen autoridades que les resuelven sus problemas. Es algo que quizá en un momento determinado se va a tener que retomar para el buen ejercicio de la justicia en este país, no solo desde los pueblos indígenas, sino también desde las colonias y barrios, porque realmente en muchos ámbitos ya la delincuencia nos ha rebasado. Bien, y por el otro lado, ya para terminar, porque no sé cómo voy de tiempo, también es importante que todos ustedes, además, reconozcan que el peritaje antropológico que se va a desarrollar en sus pueblos va a servir para dar infinidad de conocimientos y que también es importante que las autoridades civiles y federales y estatales y municipales no sigan hablando de usos y costumbres,
que se acerquen a la antropología, que se acerquen a los estudios antropológicos para que entiendan de una buena vez que ustedes tienen sistemas jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Y bueno, aquí el doctor nos destacaba la importancia de contar con de apoyarnos los que nos dedicamos a la materia indígena, de apoyarnos en diversas disciplinas de las ciencias sociales, tal como la etnografía, la sociología, la antropología. Lo anterior para tener un panorama general, un panorama más amplio sobre la importancia sobre el sistema jurídico que rigen las comunidades indígenas. A continuación, daré el uso de la voz al maestro Eginardo Hernández Andrés, quien es defensor público electoral para pueblos y comunidades indígenas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestrante en Derecho Electoral por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Cursó la especialidad en Justicia Electoral segunda generación por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a su experiencia electoral, se destaca que ha participado en 3 procesos electorales en el Instituto Electoral del Estado de México. Fue director ejecutivo de Organización Electoral en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y actualmente se desempeña como defensor público para pueblos y comunidades indígenas. Maestro, tiene el uso de la voz. Es un saludo en zapoteco de la Sierra Juárez y Alalac. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario internacional. Es un honor compartir la mesa con 2 brillantes antropólogos en esta mesa denominada la materia, el peritaje antropológico como prueba en materia electoral. Me toca disertar, charlar, dar algunas reflexiones de esta prueba tan importante que el Tribunal Electoral ha tomado en consideración para juzgar con perspectiva intercultural. Y eso es muy importante. Quiero primero delimitar mi tema. Voy a hablar del caso Tataltepec de Valdés, municipio chatino, que tiene un conflicto con una agencia municipal que se llama Santa Cruz Tepenixtlahuaca, también chatino. Desde el 2013, la agencia municipal de Santa Cruz Tepenixtlahuaca solicitó el derecho de votar y participar activamente con voto pasivo y voto activo al municipio, a la cabecera municipal. Pero antes de seguir con esta disertación, con esta plática, quiero comentarles que Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales tiene 772 como categoría de agencia municipal y 1,556 como agencia de policía. Estamos hablando más de 3,000 comunidades indígenas. De tal manera que Tataltepec de Valdés realiza la convocatoria sin problemas. ¿Quién realiza la elección? La Asamblea General Comunitaria. En Oaxaca las elecciones se llaman Asambleas Generales Comunitarias. Lo convoca el Consejo de Ancianos. ¿Por quiénes está integrado el Consejo de Ancianos? Todas las personas honorables que han ocupado todos los cargos, que han pasado por ser topil de la iglesia, topil del municipio, que es decir, policía, el que da seguridad pública, fiscal, teniente, regidores, regidor suplente, síndico y presidente municipal. Pero más arriba todavía hay una figura, alcalde único constitucional. Pero más arriba todavía, en la cúspide, hasta arriba, está el Consejo de Ancianos. Pues este Consejo de Ancianos
el presidente municipal y el alcalde constitucional, que son personas de gran reconocimiento, que han ocupado cargos y han salido bien, han administrado bien la hacienda pública, son los que hacen la convocatoria, llaman a la población, llaman a la comunidad, a la Asamblea General Comunitaria. Hacen la elección, el 2 de octubre se lleva a la Asamblea. ¿Quién califica la elección? Lo califica el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ¿Qué pasó cuando llega al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? Esta elección no se declaró válida. ¿Por qué no se declaró la validez de esta elección? Porque no participó una agencia municipal, Santa Cruz Tepenixtlahuaca, porque históricamente ellos no han participado. Santa Cruz Tepenixtlahuaca, como lo vamos a ver en el dictamen, en la opinión especializada de un peritaje antropológico realizado por el CIESAS, nos indica que son comunidades indígenas, independientes, autónomas, que siempre han tenido autoridades distintas. Tan es así que tienen su sistema de cargos es también diferente. De tal manera que este asunto llega al tribunal local. El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca es el que conoce en primera instancia este asunto, este conflicto, esta controversia electoral. ¿Qué hace el Tribunal Electoral de Oaxaca? Confirma la elección, confirma la invalidez de la elección que decretó el Instituto Electoral de Oaxaca. Pues no conformes con esta invalidación, con esta nulidad, los recurrentes, los ciudadanos, los electos, presidente, cabildo, todos los ciudadanos de Tataltepec impugnaron vía juicio para la protección de los derechos políticos electorales en el sistema del régimen de la ciudadanía indígena. Este juicio está largo, en Oaxaca le conocemos como los abogados como JDCI, es un juicio ciudadano, es un JDC local. El Tribunal Electoral de Oaxaca, al resolver este asunto, confirma nuevamente la invalidez de la elección y aplica una tesis del Tribunal Electoral de la universalidad del sufragio, que todos los ciudadanos y ciudadanas deben de votar y ser votados. No importa si viven en la cabecera municipal o en la agencia municipal. Inconformes nuevamente con esta sentencia, don Atenógenes Ruiz y otros ciudadanos de Tataltepec, chatinos, fueron a impugnar a la Sala Regional Jalapa esta determinación mediante un juicio ciudadano. Para no ser larga la historia, la Sala Regional Jalapa resolvió confirmando la sentencia. Nuevamente, los ciudadanos, los mismos, vinieron a Sala Superior con un recurso denominado recurso de reconsideración. Y aquí está el tema. Ellos solicitaron un peritaje antropológico en el recurso de reconsideración. Y en ese peritaje antropológico, esa prueba pericial que solicitaron a los magistrados de la Sala Superior, fue importante, fue determinante, como lo han dicho los antropólogos acertadamente, pues es un dictamen, una opinión especializada de peritos, de antropólogos que fueron a campo, fueron a entrevistas. ¿A quiénes entrevistaron? Porque lo dice el peritaje antropológico de Tataltepec de Valdés. Fueron y se sentaron con el Consejo de Ancianos, con los expresidentes municipales, con los líderes de opinión y con los tatamandones. Al igual también hicieron varias visitas a Santa Cruz Tepenixtlahuaca para ver cuál era el conflicto, porque efectivamente en el dictamen, dice que no solamente el conflicto es un conflicto electoral, sino también hay un conflicto agrario de tenencia de la tierra, en donde se están peleando la cabecera municipal y
la agencia municipal, es decir, Santa Cruz Tepenixtlahuaca, que no pudo votar ni ser votado en el anterior proceso electoral. Con este peritaje antropológico, con este dictamen que pidieron los magistrados de la Sala Superior consideró que el sistema normativo indígena de Tataltepec de Valdés, comunidad indígena chatina, no viola el principio de universalidad del sufragio. Una sentencia paradigmática, una sentencia ejemplar, en donde toman en cuenta este peritaje antropológico, esta opinión. Y efectivamente, los peritajes antropológicos, como ya lo dijo bien el magistrado José Luis Vargas Valdés, no tienen efectos vinculantes. El juez, cuando los jueces electorales, los magistrados, cuando resuelven, cuando dictan una sentencia de una controversia electoral, ellos pueden pedir pruebas para mejor prover, hacer diligencias. Y una de esas pruebas en materia electoral indígena es el peritaje antropológico. Entonces, esta prueba fue determinante para revocar la sentencia que hemos comentado. De tal manera que ahora la comunidad indígena de Tataltepec, porque también en el dictamen es preciso comentarlo y con esto termino, el bastón de mando es una institución, es un poder que le transmite el presidente municipal al otro presidente electo. Y hay toda una tradición, un rito. Guardan semanas para poder hacer un rito y además hacen un rezo para que la autoridad municipal le vaya bien. Y este peritaje le sirvió a los magistrados resolver de esa forma y resolvieron con perspectiva intercultural, tomando en consideración el artículo 2, las especificidades de las comunidades indígenas. Con esto terminaría para cumplir con el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Ginardo. A continuación, habrá una sesión de preguntas y respuestas y me permito leer una pregunta que va dirigida a la doctora Artemia. Nos comenta, ¿qué opina usted del principio de autoadscripción? El mismo que se establece en la Constitución en relación al peritaje antropológico. Es decir, ¿es necesario un peritaje antropológico cuando una persona se autoadscribe como indígena en un proceso jurisdiccional? Es la pregunta, por favor. Bueno, ahora sí. La respuesta es no. El simple hecho que alguien se autoadscriba o tenga conciencia de sí es suficiente y eso lo viene. Por eso puse el artículo 169 de la OIT, que luego se retoma en el artículo 2 constitucional. Entonces, por eso es bien importante distinguir, ¿no?, que hay cuestiones de diferencia cultural y la otra es la autoadscripción y conciencia de sí. Si yo digo que soy mexicana, ¿por qué van a dudar que soy mexicana? Vamos a ponerlo al revés. Si yo digo que soy kikapú, en principio me tendrían que creer que soy kikapú. ¿Ya? Entonces, porque rayamos, ojo, esto es muy delicado, por eso yo decía que es muy delicado el tema de los peritajes, ¿para qué los queremos? Entonces, muchísimas veces se quiere utilizar el instrumento del peritaje para avalar un proceso de discriminación. Y entonces hay que distinguir cuándo sí y cuándo no. Si estamos hablando sobre procesos colectivos, sobre lo que tú mencionabas, si esta comunidad tiene sistemas normativos, si estas formas de elección son propias, ¿no? Nos mencionaban en la primera sesión la maestra
María Eugenia, donde decía, ¿no? Nosotros cuando juzgamos o cuando nuestros sistemas normativos están vinculados con nuestra espiritualidad, están vinculados con nuestra visión de mundo. Entonces es un no radical en ese sentido, y quiero decirles que en 1994 con el EZLN al INI se le empezaron a pedir peritajes para que determinaran la identidad de las personas, y este era un acto muy grave, y ya desde los 90 se rechazan este tipo de peritajes. Muchas gracias, doctora. Permítame, tenemos otra pregunta, es dirigida al maestro Ginardo. Nos comentan si es viable o es jurídicamente posible impugnar mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales por razón de la violación de derechos político-electorales en materia indígena. Muy bien. Efectivamente, todos los códigos electorales, es decir, el contenido, las normas electorales, pueden ser impugnadas. Podemos impugnar la aplicación desde la entrada en vigor o al momento de su aplicación. Y se puede pedir a través del juicio ciudadano, hacerlo valer ante el tribunal, ante primera instancia, Tribunal Electoral Local del estado que corresponda, y posteriormente ir a un juicio ciudadano federal. Es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Queremos aprovechar este espacio para hacer un pronunciamiento. Consideramos que este es el espacio adecuado, idóneo, y no nos queremos ir como siempre, llegar a un foro, escuchar, que nos tengan sentados sin poder vertir nuestras opiniones, nuestras ideas. Es por eso que un grupo de líderes que estamos aquí, porque habemos varios líderes que formamos parte del pueblo indígena, queremos manifestar lo siguiente. En la Ciudad de México radican 63 de las 68 pueblos indígenas, de los cuales el 70% aún conserva su lengua y su cultura. Cuentan con formas normativas. Debido a las malas políticas públicas que son implementadas en el país y las pocas posibilidades del desarrollo, los indígenas se ven en la necesidad de emigrar y construir comunidades en las grandes urbes. A pesar de ello, el gobierno ha sido recio, porque no se cuentan con programas o proyectos que puedan impulsar los cargos de representatividad electoral en las comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México existen más de 1,500 indígenas y se niega el reconocimiento de que son sujetos de derecho y no mercancía electoral. A vísperas del 2018 seguimos siendo motín político. Por eso hacemos un llamado al Tribunal Electoral para que exhorte al IDF a abrir el derecho a 10 plurinominales en el ámbito local y federal a través de nuestras formas normativas, esto con la finalidad de poder elegir libremente a nuestros representantes por la vía plurinominal, de tal forma que seamos representados en los nuevos congresos que se presentan, los tratados internacionales, en particular la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentada en la ONU, mientras las cuales se mantienen los derechos del autogobierno libre, determinado, tal como lo marca el artículo 2 constitucional, a votar y ser votados bajo formas normativas de nuestro pueblo. Esto se lo dejaríamos al tribunal para que el tribunal nos dé seguimiento y contestación a nuestras peticiones como pueblos indígenas. Tlaxucámatl. Muchas gracias por su participación. Con gusto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Andrés Pascual Potrero Campos, presidente de la coordinación Amigos. Amigos es la abreviatura y su nombre es Alianza Mexicana Indígena de Grupos y Organizaciones Sociales.
Este pronunciamiento lo hacemos que no solo quede en palabras, sabiendo que la mayoría a veces de las mismas instituciones, incluso pseudodirigentes que se le postran a aquellos que les dan sus palmaditas de perro. Con todo respeto se los digo, no es para ustedes. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces, de veras, a nosotros se nos humilla, no nos dan la dignidad que nos merecemos, mucho menos a las mujeres. En México, el racismo es el peor que existe. El peor digo porque muchas veces se dice, es que estamos por los derechos humanos, estamos defendiendo que no haya más racismo. México es el primer país que tenemos sumamente racista. ¿Por qué? Porque aquel que tiene el poder, lo primero que le dice a aquel, te callas, te pongo el bozal, porque si tú hablas, no te dejo pasar proyectos, no te dejo muchas cosas en las cuales algunos pues se venden al mejor postor, porque ya les gustaron sus palmaditas. Lo único que sí pedimos es que realmente este seminario que se hace llamar internacional sobre la defensa de los derechos políticos electorales hacia la comunidad indígena se respeten, porque nosotros no somos botín político de nadie, nosotros somos personas, tenemos dignidad, valemos tanto la mujer como el hombre, y que también se nos quite el tache de eso de que somos alcohólicos mantenidos, porque muchos, incluso la antropología, así lo tiene catalogado, pero no somos eso. A lo mejor hay algunos que les ganó el vicio, pero eso no quiere decir que todos nos deben incluir dentro de ese marco. De veras, lo que necesitamos es respeto. Entonces, yo sí les pediría a la Defensoría, si está alguien de derechos humanos aquí, sí les pedimos la intervención, porque nosotros somos personas, no mercancía. Gracias. Perdón, por último, los compañeros que me pedían hace rato, honestamente decían ellos que se nos permita hablar, nomás sí diría yo, a lo mejor me estoy aventando algo que no debo. Si van a hablar, sean muy concretos, porque a lo mejor yo también la riego, una disculpa. No es que les llame la atención, pero si vamos a ser repetitivos, vamos a pasarnos aquí todo el día. Entonces, quien vaya a hacer uso de la palabra, sí les pedimos que nos den ese permiso. Gracias. Muchas gracias. Estamos un poquito limitados de tiempo, así que tengo que dar por cerrada la mesa, no sin antes entregar el reconocimiento a los ponentes. Bueno. Tiotaque no chime no yolignigo antegua tihuitzene Huaycaltamachiloyan, Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ni jinto nican chequi mochiptok ma xochitía, ma vamos ellos ni camocagua. Tehuan que me ti mamastitoques ni jin nemastilis guayimastilis derecho con enfoque intercultural. Tehuan tikpias yo nepalehuilis de necaltamastiloyan. Ma techcaican ni jinto guaytayecan que ma vamos ellos nican mo tehuistoques guan sello techualki ma ticaquican. Ma no te macacan ni jin ni jin espacio para dejuan no cuali tictas tos que jamo que me llevan amo que quisque ton llevan kichimtoque que me neto al teperme más igualme mayor cocoa que amo quien poguita ashkan ni jin momento que lleva tejuan ti mononosati ni que más igual tastor. Como les decía, nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Aquí, como dice el Foro Seminario Internacional de los Pueblos Derechos Electorales Indígenas, a que se haga valer nuestros derechos, así como lo dicen en derechos electorales de los pueblos indígenas, a que nos permitan a levantar la voz, a que no porque ya se terminó este evento, a que nos permitan a difundir, a expresar lo que nosotros traemos de los pueblos y comunidades indígenas, a que no se quede esto aquí que porque ya se clausuró, no, que nos permitan a levantar nuestra voz, así como en las comunidades indígenas es lo que está pasando en los pueblos. Por ejemplo,
ejemplo, cuando nosotros nos queremos manifestar la libertad de expresión, no nos dejan hablar públicamente. Es así lo que está pasando aquí en nuestros pueblos y comunidades indígenas, a que siempre nos tienen tachados. Y nosotros es el momento de levantar la voz, unirnos como pueblos indígenas, seguir luchando y resistir hasta lograr nuestro futuro como nosotros, jóvenes, seguir manteniendo nuestras raíces y tradiciones, transmitirlas de generación en generación. Y nosotros como estudiantes de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, también traemos diferentes lenguas, que es el mazateco, el náhuatl, ñigua, popoloca y el otomí. Esa es una interculturalidad, a que se escuche nuestra voz, que sea públicamente. Y muchas gracias por este espacio y también agradezco al público y que esto no se quede aquí y que ya no haya más amenazas y que nuestra voz como pueblos indígenas y grupos étnicos que sea escuchada. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad aprecio todo lo que ustedes han venido diciendo. No sé qué les parece, aquellos que quieran quedarse después de la clausura, abrimos una mesa de discusión donde esté yo y los defensores y podamos escucharlos, escuchar las necesidades que ustedes traen. Digo, también tenemos que respetar un poquito de tiempo de los ponentes, pero una mesa de plática con los defensores para escuchar las necesidades que ustedes traen, y únicamente daríamos por clausurado de manera formal y de ahí abrimos una mesa para los que se quieran quedar, platicamos, subimos a las defensoras, a los defensores, su servidora, escuchamos, vemos si podemos proceder en algo, incluso podemos empezar a levantar solicitudes. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podemos garantizar y tutelar sus derechos. La Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas está creada para esto, para poder escucharles, para poder atenderles. Y lo que queremos nosotros al final del día es eso, que nos den la oportunidad de poder servirles, poder tutelar. Hace un rato se acercó un grupo de líderes y dijeron, oiga, denos una cita. Claro, por supuesto, para eso estoy. Sentémonos, veamos de qué delegación son, veamos qué podemos hacer, qué puede proceder, pero no solo para la Ciudad de México, para toda la República Mexicana. Entonces, yo estoy para atenderles. Permítanme, por favor, clausurar de manera formal. Después de eso, podemos abrir una mesa donde estén los defensores, esté yo, y podamos platicar, escuchar y con calma, para que no estemos presionando a los que están ahí. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Estaría entregando entonces los reconocimientos a los ponentes. Muchísimas gracias. Vamos a despedir a la gente que está aquí con nosotros, que hicieron el favor de darnos la plática. Y mientras yo voy a empezar a dar una pequeña conclusión de este evento, digamos, de manera formal, con el compromiso que después vamos a estar escuchando todas las dinámicas, todo se va a estar grabando para que continuemos con este trabajo. Y muchas gracias de verdad por su comprensión. Muchas gracias. Una democracia, para que sea funcional, requiere ser expresión de la libertad y de la autodeterminación del pueblo, pues todo ejercicio del poder público, para poder legitimarse, tiene que poder ser retrotraída al reconocimiento de aquellos que viven al amparo de ella. Esta exigencia supone un continuo repaso de las condiciones culturales y sociales que hacen posible la vida en democracia, así como la evaluación del funcionamiento de las herramientas y procedimientos que articulan el sentir social, especialmente respecto de aquellas enfocadas a construir una igualdad ausente. En ese sentido, corresponde a todas y todos que se traduzcan en la adopción de buenas prácticas, en la impartición de justicia, en la implementación de políticas públicas que erradiquen la discriminación y la exclusión social
en la adopción de una nueva cultura cívica que transforme a nuestra sociedad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un compromiso con los derechos político-electorales de los mexicanos y de las mexicanas y particularmente de los pueblos indígenas. Por eso, me siento muy satisfecha del intenso trabajo que hemos alcanzado en estos 2 días con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hemos tenido oportunidad de escuchar voces expertas con interesantes análisis y propuestas sobre distintas herramientas que contribuyen a garantizar la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Tuvimos la oportunidad de presentar el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y el manual sobre los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. 2 instrumentos de los que nos sentimos muy orgullosos en el Tribunal Electoral, porque con su publicación se culmina un esfuerzo institucional, pero al mismo tiempo su estrategia de divulgación constituye un punto de partida esencial para la justicia electoral. Estos instrumentos deben ser revisados y perfeccionados permanentemente, y para ello se requiere de un trabajo conjunto de impartidores de justicia, defensores, traductores de lenguas indígenas e integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, hemos registrado puntualmente sus valiosos comentarios, pues constituyen un insumo invaluable que nos permite enriquecer diariamente la labor jurisdiccional del Tribunal Electoral. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de todos el equipo de trabajo de todas las áreas que nos estuvieron laborando, compartiendo estos 2 días con nosotros, agradezco todo su apoyo y su colaboración. Agradezco la asistencia de todas y todos y cada uno de ustedes. Agradezco a nuestros invitados, a nuestros panelistas y muchísimas gracias por haber estado acá. Y de manera formal, siendo las 2:15 se da por concluido este seminario. Muchas gracias por su asistencia. Compañeros.